Les había dicho que hoy tendremos un pequeño foro debate sobre el tema de la consulta popular, la pregunta referente al trabajo por horas, pero antes quiero compartirles este trabajo de mi compañera Evelyn Caiza. Consultamos con ciudadanos que transitan en el centro histórico de Quito sobre la consulta popular. Muestran algunos claridad al hablar de las preguntas, pero también inconformidad. Dicen que fue un gasto innecesario que podría servir para intervenir lo urgente. Escuchemos. Faltan 3 días para que los ecuatorianos y las ecuatorianas acudamos a las urnas a votar sí o no en la consulta popular y referéndum planteado por el presidente Daniel Noboa. Nosotros nos encontramos en el centro histórico de Quito y queremos recoger las impresiones de los ciudadanos, pero principalmente consultarles si es que conocen las preguntas y cómo van a votar el domingo. Hay 2 preguntas que no votaré por no. Creo que es la letra D y la letra G. Y de ahí las demás son tantas preguntas que a uno le confunden. No va a haber ningún cambio con esta consulta popular, porque son gastos en vano. Porque eso debían hacer en la asamblea mismo y pasar al presidente y se acabó el problema. Y todo eso lo que gastaron en plata, en eso de la asamblea, de esta consulta, eso yo creo que debían haber invertido en los hospitales, porque ahí es donde todos mismos necesitamos el seguro, los hospitales públicos, ahí, en eso, señorita. Yo voy a votar 2 por sí y, a ver cómo era, 2 por el no y todas por el sí. Yo creo que cuando estuvieron ellos, verás, yo me fui de turismo en carnaval y estuvo súper tranquilo, o sea, como nunca, en la playa. Solo había militares, no había policías. Personas que querían hacer, o sea, relajo, como se dice vulgarmente, les hacían hacer ejercicio. Y me pareció perfecto. Vas a estar por hora, no vas a tener los derechos. Sí, ajá. Por ejemplo, yo desde pandemia estoy trabajando eventual. Y yo creo que es lo mismo. Porque sí, tienes que facturar. O sea, no trabajas las horas que son, trabajas más de las horas. Sin vacación, sí, ajá, sin derechos. Está muy mal, pues, no, totalmente en desacuerdo. Porque ellos en su país, nosotros en nuestro país. Es igual como tú en tu casa y yo en mi casa, ¿no? O sea, tú resuelves y yo resuelvo. Más que todo la consulta popular, la del referéndum, pues casi no. La del trabajo. Considero que de pronto hay cosas que van a cambiar, ¿no? Van a cambiar algunas reglas acá. De pronto ya no va a haber beneficios, derechos. Va a haber un cambio. En algunas voy a votar sí, en otras no. La verdad, sí, mi estimada señorita. Bueno, yo la verdad, sí, en ciertas cosas sí estoy inconforme. Le soy muy sincera, muy realista. Hay personas que estamos, como se dice, en la indecisión y a veces buscamos a río revuelto. Otra cosa también es que le voy a ser muy sincera, y así llegue a donde tenga que llegar. O sea, con las actitudes que ha tenido últimamente el señor presidente, no están nada bien, para mí pensar. ¿Por qué? Primeramente, si el señor Glass tiene que pagar 15 millones y pico de algo que está debiendo, le invito al señor presidente también que pague su deuda con el SRI, 90 millones que tiene debido. Entonces, ¿por qué? Porque si paga el uno, él también tiene que pagar, él también tiene que dar el ejemplo. No es una persona que, porque estoy sentada en la silla presidencial, yo hago lo que yo quiera. No, pero no a todo. O sea, no es que no a todo. Hay ciertas cosas que, o sea, poniéndonos a leer las letras chiquitas, como dice, los anexos, hay que ponernos a analizar. Sí, en este caso en que los señores militares están en las calles. Yo le pongo un ejemplo, porque sí, aquí es el pan de cada día. No, usted no puede estar con el celular porque se le lleva. Entonces yo soy muy sincera. No, discúlpenme, yo soy muy sincera. Soy una persona que, mire, yo no soy correísta, no soy nada, tengo que trabajar y si no trabajo no pago arriendo, no pago comida, no tengo para mis hijas, soy madre soltera. No, está muy mal porque las personas que tienen un trabajo fijo van a ser despedidas, aunque digan que no, exacto, para contratar. Yo he trabajado por horas, yo soy muy sincera, yo he trabajado por horas para una empresa X, que incluso me pueden ver o me van a oír, yo no tengo ningún problema, pero cuando quieren, llaman, cuando no quieren, no llaman. Entonces, ¿a quién afecta? Es eso uno. No se afecta, no le afecta ni al presidente, ni al empresario, no le afecta a nadie. Le afecta a la persona, peor. No, tampoco, o sea, aquí viene a la buena de Dios a mandar el que quiere. No, discúlpeme, por eso estamos como estamos, porque permitimos, incluso como ecuatorianos permitimos tonteras. Perdóname que le digo. Permitimos tonteras, incluso como se dice,
Le digo, eso viene desde la cabeza. Si yo fuera, como se dice, una persona que tengo mis 5 sentidos bien puestos, veo mis errores desde mí mismo para ver el de los demás. Claro, es que no está haciendo bien las cosas. Y yo voy a votar todo no primero, no porque idolatre y adore al expresidente Rafael Correa, pero yo soy correísta, siempre. Y yo sí vivo muy agradecida con él por todos los beneficios que tuvimos en ese tiempo. Es innecesaria, porque hay preguntas que está poniendo él, como dicen, a dedo, está relleno, porque estas preguntas, yo, en mi ignorancia, porque no soy política, podríamos, y entiendo de que todas estas preguntas se podrían solucionar en la asamblea. ¿Por qué? Porque por 2 preguntas que quiere beneficiarse él, quieren hacer tan gasto innecesario que eso sirve para otras obras. No, todo no. Y bien, esas fueron algunas de las impresiones de los ciudadanos que transitan por el centro histórico de Quito y si bien muestran claridad al momento de consultarles sobre las preguntas, también muestran un poco de inconformidad. Algunos aseguran que la consulta popular fue innecesaria y que va a representar un gasto fuerte para el Ecuador, gasto que se podría implementar en el sector de la salud o de la educación. Con esta información regreso con ustedes. Eve, muchísimas gracias. Estamos haciendo este ejercicio. Ayer fuimos a la Universidad Central y pues los jóvenes, miren ustedes, más bien estaban con opiniones muy divididas, pues pensando que el trabajo por horas podría ser para ellos beneficiosos. Tenemos opiniones y criterios diferentes. Bueno, voy a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Le agradezco muchísimo a Patricio Alarcón, quien el día de hoy en este pequeño foro debate habla acerca de su opinión en torno a la pregunta referente al trabajo por horas en una posición que apoya un poco el sí en la consulta popular. Y Silvia Bonilla Bolaños, abogada constitucionalista y laboral también, que está hoy con nosotros acá en la cabina. Muy buenos días a los dos, gracias por acompañarnos. Patricio iba a venir, pero me dijo que estaba cuidando a los guaguas y pues contra eso no vamos a discutir, sin duda. Hay este tema de la situación de la energía eléctrica y la suspensión de las clases, que me imagino, pues esto sí es una afectación grave también para el sector productivo y empresarial del país. Buenos días, Patricio, ¿cómo está? Muy buenos días Silvia, un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, Silvia, ¿cómo estás? Va a ponerse los audífonos para poder escucharle a Patricio. Ahora sí, Silvia, ya, ahora sí, bienvenida. Hola, buen día y muchas gracias por esta invitación. Creo que es muy importante que se debata sanamente, decías, en relación con la consulta. Bueno, esta pregunta que tiene que ver con el trabajo por horas, vista desde personas adultas, como escuchamos, genera mucho miedo, porque ya han pasado también por el tema del trabajo por horas, pero visto desde los jóvenes también tiene otra visión, como que ellos consideran innecesario afiliarse a la seguridad social, entre muchas otras cosas, que nos hace pensar en cuál es la visión y el norte que tenemos en el país en materia laboral. A ver, vamos a empezar con Patricio. Por favor, cuéntenos cuál es su pronunciamiento en torno a este tema del trabajo por horas. Mira, yo veo que el problema del país es la falta de oportunidades, la falta de productividad, la falta de competitividad, evidentemente la falta de consumo. Entonces, si es que no logramos generar los ingresos adecuados para la ciudadanía en general, no vamos a salir de este círculo vicioso. Es decir, la gente tiene que tener dinero para poder consumir, para que las ventas de las empresas crezcan, para que el consumo empiece a moverse. ¿Para qué? Para que las empresas paguen más impuestos, para que los trabajadores con cualquier cambio en la norma laboral puedan recibir más utilidades, para que dentro de cualquier cambio en materia laboral también se pueda aportar más a la seguridad social. En general, lo que le falta al ciudadano ecuatoriano de a pie es una fuente de trabajo. Ahora vamos específicamente al trabajo por horas. Mire, para mí el trabajo por horas tiene que ser un derecho para la ciudadanía. Yo o cualquier ciudadano ecuatoriano tiene que tener la libertad de elegir si puede o no puede trabajar por horas. Evidentemente, a quien tiene un trabajo estable
no se le puede pedir que trabaje por horas. Además, no tenemos que olvidarnos que la ley jamás es retroactiva. Además, usted no puede constantemente contratar a trabajadores por hora cuando tiene que cumplir con una jornada laboral. Y no le van a salir los números tampoco, porque si es que se llega a implementar el trabajo por horas, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe pagar los beneficios sociales a los trabajadores, los aportes a la seguridad social, las utilidades, los fondos en el IES, todo lo que se tiene que ajustar por la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que ahora muchas empresas que no pueden contratar por horas y no pueden cumplir con una producción o no pueden cumplir con la apertura de sus locales, ¿por qué? Por la rigidez laboral, entonces podrán empezar puntualmente a contratar a los ciudadanos por hora pagando todos los beneficios de la ley. Y además, yo como ciudadano me gustaría poder trabajar 8, las horas que fueran, la jornada laboral en mi empresa, en mi trabajo, y quisiera tener el derecho para elegir si me voy a trabajar en otro sitio y me puedan pagar por horas con todos los beneficios sociales, cosa que no está sucediendo. O a su vez, que yo pueda trabajar una media jornada y pueda salir a dedicarme a trabajar con una plataforma como Uber o a dedicarme a buscar nuevos ingresos. O básicamente que me paguen por horas y dedicarme a estudiar. Entonces, mire, ¿qué es lo que se coartó? ¿Qué es lo que se quitó? Cuando constitucionalmente se prohibió el trabajo por horas, se le quitó libertad al ciudadano. Y el problema que tiene este país es una falta de libertad por toda la normativa absurda que se creó en la época del presidente Rafael Correa y se mantiene porque ningún gobierno ha tomado la decisión de trabajar en una consulta, en enmiendas, para eliminar todo lo que le ha hecho tanto daño a este país y ahora estamos viviendo en una pobreza que sigue creciendo. Patricio, todos estos temas que usted ha dicho, pues en un ratito le voy a pedir que los vaya desmenuzando un poquito, pero vamos con la opinión de Silvia también, que ha estado escuchando atentamente, le he visto incluso tomando nota, para refutar algunos de estos argumentos que está planteando Patricio. Sí, muchas gracias, Sofía. Y para recoger un poco las palabras de Patricio, las personas trabajadoras necesitan trabajar precisamente para tener ingresos y para poder garantizar la vida. Lo que está en discusión no es eso. Lo que está en discusión es qué tipo de condiciones de vida estamos peleando las personas trabajadoras. Si son condiciones de vida precarias o son condiciones de vida dignas. Y cuando dicen las personas trabajadoras necesitan ingresos, sí, necesitan ingresos, pero necesitan ingresos suficientes, no insuficientes. Necesitamos ingresos eficientes, necesitamos ingresos dignos, necesitamos remuneraciones adecuadas que puedan cubrir las necesidades de una persona trabajadora. Si una persona que trabaja por horas y trabaja una jornada de 10 horas a la semana y termina recibiendo al final del mes una remuneración de $100, no son ingresos dignos, no son ingresos adecuados, no son ingresos eficientes ni siquiera para el consumo, ni siquiera para la reproducción de la vida. La OIT en el 2023, ustedes pueden revisar esto, googlearlo, en un informe que se llama Panorama Laboral, en marzo del 2023, dijo varias cosas. Y una de esas cosas que dice es que los países de Latinoamérica transitan en la informalidad entre un 40 y un 80%. El Ecuador está en la informalidad en el 55.1% según los datos del INEC a cierre de febrero del 2024. Y lo que dice la OIT es que lo que necesitamos es más y mejores empleos. No menos y peores empleos, y no más y peores empleos. No necesitamos distribuir la precarización, que es un poco la postura de Patricio Alarcón o de Patricio Donoso también. No necesitamos distribuir eso. Otra cosa, con datos. El sector empresarial no ha generado más empleo. ¿Sí? Les han ofrecido leyes como la ley económica urgente también de apoyo humanitario, que en la pandemia dijeron que va a lograr generar más empleo. Lo cierto es que los niveles de empleo, de subempleo y de desempleo antes de la pandemia y después de la pandemia son exactamente iguales.
¿sí? Un ejemplo adicional, nos dijeron, con la ley de eficiencia económica se han creado 60,000 empleos para personas jóvenes. El dato real, que también es público, está en la página del Ministerio de Trabajo, datos abiertos, ustedes pueden revisar el comparativo de las actas de finiquito, es decir, de las terminaciones de relaciones de trabajo versus los nuevos empleos que se generan. Hay una diferencia en estos 3 meses y medio de 67,885 puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo que se han terminado y que se han renovado, que se han contratado nuevas personas, no se han recuperado. Es decir, el sector empresarial no está generando el empleo, al menos el sector de las grandes empresas. ¿Quiénes generan empleo? Quienes hacemos nuestro propio empleo, quienes generamos nuestro propio empleo. ¿Quiénes generan su propio empleo? Las y los campesinos, las y los artesanos, las pequeñas empresas, los pequeños tenderos. Esas personas generan su propio empleo, ¿sí? Y por lo tanto, cuando estamos hablando de esto que dice la OIT y de los ingresos menores, hay un fenómeno que esto es a nivel global. No estamos hablando de Ecuador, estamos hablando a nivel global. Y hay un fenómeno que se ha denominado los trabajadores pobres. Personas asalariadas pobres, personas con salarios insuficientes que no pueden ni siquiera pagar un arriendo. No hablemos de consumo, hablemos de necesidades básicas, fundamentales, de la canasta mínima vital. En el Ecuador, el salario básico ni siquiera llega a cubrir la canasta mínima. ¿Sí? Y por lo tanto, hablemos sí de ingresos, hablemos de empleo, pero hablemos con datos, hablemos con cifras, hablemos con realidades concretas. Vamos a hacer una pequeña pausa, o puedo saltármela, Steffi, puedo saltarme la pausa, perfecto. Bueno, para seguir hablando nuevamente con Patricio Alarcón, que también está conectado con nosotros. ¿Hay trabajo por horas en el Ecuador? Yo creería que sí hay trabajo por horas en este momento en el Ecuador, pero está enfocado en el tema de servicios profesionales, que uno los hace a través de factura, pero por ejemplo, te pagan dependiendo del rubro que hagas. Por ejemplo, haces una traducción o haces, en mi caso, por ejemplo, yo soy locutora, hago una locución y me pagan por ese trabajo específico que me puede tardar 20 minutos o 1 hora, pero ya está regularizado y uno paga por esto al servicio de rentas internas y demás. ¿Cómo serían las modalidades que se podrían generar si es que se aprueba el tema del trabajo por horas? Y por otro lado, también hablar de la institucionalidad. ¿Qué papel jugaría la institucionalidad? Porque les voy a compartir una nota de nuestra compañera Evelyn Caiza, que recogió opiniones en los exteriores del Ministerio de Trabajo. Y esto nos ha preocupado porque la gran mayoría de personas que están afuera del Ministerio de Trabajo dicen que no son atendidos, que el Ministerio de Trabajo no responde, y en un caso en el que se plantea una nueva modalidad de trabajo o una flexibilización, precarización, oportunidades, según el lado desde el que se le vea, ¿cuál sería el ente rector? Ellos tendrían que hacer el reglamento, pero el hecho es si es que tienen la capacidad para responderle a la gente cuando tenga inquietudes como las que vamos a escuchar. En los exteriores de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito del Ministerio de Trabajo, decenas de personas llegan a diario con denuncias y quejas por vulneraciones a sus derechos laborales, que no les pagan, que les desvincularon sin razón, que les engañan, es lo que comentan. Frank llegó junto a sus compañeros a demandar a un arquitecto que no les quiere pagar por un trabajo. Ellos laboraron como maestros pintores. El señor se llama Delgado Ron Roberto David. Es un arquitecto y nos hizo trabajar como maestros pintores y no nos canceló. Una persona que se encarga de hacer esto. Busca personas y sale de ellas y busca otra y sale de ellas y busca otra y sale de ellas. A mí me debe un mensual. Y no es solo el mensual, es para que no siga pasando esto. Ya es la tercera vez que yo vengo a hacer esta denuncia y como nunca lo consigo, siempre se esconde, siempre tiene sus tramas. Antes de nosotros hay muchos y después de nosotros han habido más. La idea es que esto no siga pasando. No sé qué tiene que hacer el Ministerio del Trabajo, la Inspectoría o Fiscalía, algo de manera de que pongan un parado a esto, porque no es justo que tú trabajes y no te paguen. Así como está el señor, estoy yo, han habido muchos antes y muchos después, que este señor se encarga de estafarlos, porque es una estafa. Dice que es la tercera vez que se acercan a poner una denuncia. Asimismo, es la tercera vez que no obtiene una respuesta. En la misma fila, en espera de poner una queja, está Flor. Ella comenta que su hermano trabajó como guardia de seguridad durante 5 años en una urbanización privada y que con engaños le obligaron a firmar una carta de renuncia. Les hicieron firmar
con engaños y mentiras, aduciendo que los contratos estaban mal hechos y que tenían que firmar la renuncia. Ellos firman la renuncia, les hacen nuevo contrato supuestamente indefinido y ya les mandaron. Estuvieron un año y ahorita ya les mandaron. Bueno, ahorita estoy yo peleando por mi hermano que se le devuelvan los derechos de los 5 años de trabajo, porque con engaños fue hecho este nuevo contrato, porque fue para mandarles, para hacerles perder todo eso. Denise Jara es abogada especializada en temas laborales y comenta que a diario tiene casos de despidos intempestivos, de liquidaciones impagas y de vulneración de derechos. Yo a diario tengo muchos despidos intempestivos y vienen aquí por denuncias también porque los empleadores no pagan, por ejemplo, aparte que le hacen los despidos intempestivos, se demoran. Por ejemplo, en el caso de ayer tuve un cliente que ha tenido 7 meses que no le han pagado su liquidación. Entonces eso también están vulnerando los derechos. Asegura que la aprobación del trabajo por horas, como plantea el presidente Daniel Noboa en la consulta popular, no les conviene a los trabajadores. No, eso no nos va a convenir para nada a los trabajadores, porque no va a haber las horas suplementarias, no va a haber afiliaciones al Seguro Social. Además, aquí estamos en un país subdesarrollado, no es en los Estados Unidos ni en Europa, que allá, por ejemplo, se pagan por horas, ya a las horas trabajadas, hora pagada. Aquí nosotros no estamos en ese régimen. Por lo tanto, todo empleado tiene derecho ya de su remuneración que sea cancelada al día y la jornada laboral y aparte afiliado al Seguro Social. La mayoría no tienen afiliación al IES. Tienen como un poco de temor a veces de denunciar porque desconocen y todo, pero están vulnerando sus derechos. Pero más o menos aquí vienen muchas personas. La abogada comenta que a diario tiene más de 10 consultas sobre vulneraciones de derechos. De su parte, los denunciantes que esperan en la fila para obtener ayuda por parte del Ministerio de Trabajo hacen un llamado al presidente Noboa para que los derechos laborales avancen y no retrocedan. Bueno, Patricio, escuchábamos, estas son opiniones de trabajadores y esta es la situación que hoy enfrentan muchos, miles de trabajadores en el país. ¿Cómo podemos pensar que esto va a cambiar? Mire, mi querida amiga, en todos los sectores de la sociedad civil existe gente honesta, existe gente que quiebra, que no tiene liquidez y existen los delincuentes. Entonces, si yo no puedo ir a decir que porque hago 5 entrevistas y cierta gente o quebró o no tiene los ingresos porque el negocio no le da para cumplir con sus trabajadores, yo no puedo decir que esto es una generalidad y que todos los empresarios son unos sinvergüenzas y que no se respetan en este país los derechos laborales y que no sirve el sector productivo. Ustedes están saliendo un poco ya de la discusión y entiendo que ustedes tengan sus prejuicios por la oposición que tienen a ciertas ideologías. Y más allá de eso, mira, te comento algo. Tú estabas mencionando ahorita que tú puedes como profesional facturar servicios. Así es. Y tú ya puedes trabajar por horas. Pero te voy a demostrar algo. Si yo soy un abogado, yo puedo cobrar por mi servicio. Si yo soy un doctor, yo puedo cobrar por mi servicio. Pero si tú todos los días estás sentada en Radio Pichincha, tú puedes pues demostrar una relación de dependencia y tú el día de mañana le puedes meter un juicio laboral a Radio Pichincha porque tú estás vinculada todos los días a la radio. Pero ya de leyes. El trabajo por horas no anularía estos reclamos. Que se respete la ley en este país. Y contigo no están respetando la ley. Patricio. Pero vamos más allá de esto. Vamos con la discusión puntual. Mira, ¿qué es lo que sucede en este momento? Nadie está hablando de que no se va a proporcionar un trabajo digno porque se cambia una ley laboral. Mira, se tiene que cumplir con la ley. Si es que pasa la reforma, se hace una enmienda a la Constitución, ¿qué es lo que, si es que se gana la consulta? Oye, por cada hora que trabaja una persona, se tienen que pagar todos los beneficios de ley y no se puede pagar un proporcional menor al salario básico unificado y se tiene que pagar un salario que esté dentro del sector de la industria por el cargo profesional que tiene la persona. Entonces, ahí alguien decía, no, es que voy a trabajar 10 horas y voy a ganar menos del salario básico unificado. Eso no es una posibilidad. Y que no se paguen los derechos de ley que tiene el trabajador, tampoco va a ser una posibilidad. ¿Qué es lo que va a suceder? El trabajo por horas
para el sector productivo va a ser más oneroso que mantener una jornada laboral normal. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo puedo contratar a un cargo mayor, a un costo mayor, por menos horas a un trabajador. Entonces, si es que no se puede hacer esto, simplemente no se contrata, simplemente no se cumplen con ciertas metas. Pero más allá de esto, contestemos a Silvia. La informalidad en este país, 7 de cada 10 personas no cuentan con un trabajo formal, no cuentan con un trabajo estable. Ojo, ¿ya? ¿Y esto por qué se da? Porque los negocios no llegan a la formalidad. ¿Por qué? Por todas las trabas que existen en este país para poder emprender. Y ahora encima se nos va la luz, ¿no? Afecta al sector productivo. 9 de cada 10 trabajadores en este país de que mantienen un trabajo formal se sostienen por medio del sector privado, por medio del sector productivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Silvia, que todas estas leyes han beneficiado al sector empresarial, pero el sector empresarial no puede reaccionar. Oye, acaban de subir el impuesto de salida de divisas, acaban de subir el IVA, que encarece el costo de producción y encarece el costo para el ciudadano. Metieron impuestos a las utilidades, retroactivos, y en general le han quitado liquidez al sector productivo. Pero precisamente lo que usted dice, Patricio, ahí déjeme detenerle porque lo que usted está mencionando han sido por todos los errores. ¿Puede permitirme preguntarle? ¿Qué hace el gobierno? Exprimir la plata para que el sector productivo. Exacto. Totalmente de acuerdo, pero ustedes apoyaron, por ejemplo, el proyecto de Daniel Noboa, entre yo no apoyé el proyecto de Daniel Noboa. Yo no apruebo el alza de impuestos, no estoy de acuerdo. Sí. En este país no se puede trabajar. Pero le están cargando estos impuestos y demás, pero por el lado de los trabajadores parecería que se va a dar el tema de la oportunidad para que puedan reducir gastos. Entonces, más bien habría que decirle... ¿Dónde van a reducir gastos? Al pagar pues menos a los trabajadores, pero yo lo que decía, a los trabajadores, nadie ha pagado menos a los trabajadores, por ley no se puede pagar menos a los trabajadores, que existan delincuentes que lo hagan, bueno, esos tienen que ir a la cárcel. Vea lo que pasó con la ley humanitaria, Patricio, la ley humanitaria. ¿Qué fue lo que pasó? Todo el mundo se amparó en la ley humanitaria. Acá en la esquina tenemos una señora que tenemos en la esquina una señora que trabajaba en un restaurante por años. Y con la ley humanitaria le votaron sin liquidación y hoy vende empanaditas acá en la esquina. Entonces, ese tipo de cosas tampoco se pueden. Muy mal, y eso se dio por la pandemia. Y eso había pero no, pues dejarle sin la liquidación, imagínense. No está bien. Pero es doloroso, o sea, más allá de que haya una ley que les apruebe, es doloroso y pues acá la ideología es sostener la humanidad. Silvia, démosle paso a Silvia también. El gobierno, las leyes, llenos de normas, no hay cómo progresar en este país. La gente tiene que entender que lo único que nos va a llevar al progreso es la libertad para elegir que yo puedo trabajar por horas si me da la gana. Pero no, el gobierno tiene que estar metido siempre en todo. El problema es que puede no ser una libertad, sino puede ser una imposición, que quizás ese es el temor, ¿no? Yo tengo la libertad de Patricio, quizás es muy evidente que estamos en lados opuestos, que no estamos de acuerdo. Sin duda. Eso es lo evidente, porque tú has manifestado, y yo lo anoté, literal. Yo tengo que pagar el rol de pago, no tengo tiempo para lo que los empresarios buscan y lo que tú has dicho es el costo menor. Que el trabajador nos menor cueste nunca menos. Va a ser. Pero dejemos de hablar a Silvia también. Pero yo te quiero llevar a otra discusión quizás. No es una discusión de gente buena y de gente mala, ¿sí? Es una discusión de quienes cumplen y quienes no cumplen sus obligaciones y efectivamente estamos hablando de que hay obligaciones que tienen que cumplirse. Y tú nos has dicho, bueno, el trabajo por horas va a incluir el porcentaje proporcional de lo que se conocen como derechos adquiridos. Pero yo quiero poner 2 ejemplos para ver si tú nos logras contestar, porque yo siento que la ministra no nos ha contestado estas preguntas, ¿sí? Para que un trabajador con contrato estable, indefinido, tenga vacaciones de 15 días al año, tiene que trabajar 1 año. ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar un trabajador por horas para poder tener el mismo derecho a vacaciones que un trabajador con estabilidad, un trabajador con contrato indefinido? ¿Sí? Lo segundo, en relación con las vacaciones mismas, las vacaciones se van a pagar
porque lo que nos están diciendo es que las vacaciones van a estar incluidas en el valor hora. Y si es que nos están diciendo de entrada que las vacaciones van a estar incluidas en el valor, nos están diciendo las vacaciones se van a pagar y no se van a basar, no se van a gozar. ¿Cuándo van a tener derecho las personas trabajadoras a tener vacaciones? ¿Sí? Un trabajador contratado por horas en estos 2 días que el gobierno nacional acaba de decretar feriado para tiempo libre, eso nos ha dicho, al menos en el decreto es lo que yo leo, un trabajador por horas de esas horas no va a cobrar, ¿sí? Un trabajador que no trabaja al día no come, ¿sí? Y por lo tanto no hablemos de proporcionales, hablemos de realidades. Realmente, ¿cuánta probabilidad existe de que un trabajador por horas complete el mínimo de horas necesarias para tener una imposición al IES? ¿Sí? En el año 2005, 2000, cuando ya esto ya se reguló, el IES lo que dijo es, para que un trabajador por horas tenga una imposición al IES, tiene que trabajar 160 horas. ¿Qué pasaría con un trabajador que solamente logra trabajar 80 horas a la semana? Tiene que trabajar 2 meses para tener una imposición. Eso quiere decir que no se va a jubilar a los 60 años, sino a los 90 años. Es decir, hay diferencias sustanciales, fundamentales, que en la práctica, en relación con las obligaciones, en relación con los derechos adquiridos, existen. Otro ejemplo, una trabajadora por horas que está en su periodo de lactancia y su contrato por horas dice, usted trabaje solo 6 horas, usted trabaje solo 4, en el mejor de los casos, ¿no? Usted trabaje 6 horas diarias. ¿Qué pasa con las 2 horas? Que también es un derecho adquirido de las mujeres en periodo de lactancia, de esas 2 horas de permiso para lactancia. Si tiene un trabajo de 6 horas, ¿qué le van a decir? Trabaje 4, le pagamos 6. Esas son las cosas que no nos quedan claras. Pero lo último también que no me queda claro a mí, y yo no sé si Patricio, tú nos puedes aclarar esta situación también, porque la ministra de Trabajo ha dicho en la última entrevista con Janet Nostroza que el valor de la hora, o al menos, no sé si fue entrevista, pero al menos Janet Nostroza dijo que la ministra había dicho, y la ministra lo confirmó por Twitter, que el valor mínimo de la hora por sector, en cada sector va a ser de $7.80. ¿Sí? Bueno, primero habló de $2, después de 3.50, después de 7, y luego creo que hubo una puntualización de que podría ser en el sector petrolero. Claro, pero hablemos de eso. Sí, yo no sé, yo vi una entrevista con el actual representante de las cámaras de Guayaquil y cuando le dijeron 3.50 se asustó. ¿Sí? Entonces, si se asustan con 3.50 y la ministra dice 8, yo no sé. Y capaz, solamente para responder la pregunta con la que empezaste en relación con el Ministerio de Trabajo, ustedes pueden también revisar en noviembre del 2023 del año pasado, la OIT sacó un informe de cómo está el sistema de inspecciones de trabajo en el Ecuador. ¿Y qué dijo? No hay reglas claras, no hay inspectores, ni siquiera hay papel. En esa misma dirección del trabajo que yo acudo cotidianamente porque soy abogada laboral, ni siquiera tienen capacidad de entregar un turno para la atención. Patricio, esta discusión quizás sería más fácil teniendo el reglamento que debió haber sido de conocimiento público de la ciudadanía, porque a mí lo que me preocupa mucho es que estamos yendo a una consulta popular que trata temas de seguridad, pero se metió el tema del trabajo por horas y se metió el tema de los arbitrajes internacionales que como que no tienen nada que ver. Pero si tú le preguntas a la gente no sabe y no tiene claridad en lo que realmente va a pasar. Estamos discutiendo sobre un imaginario de lo que podría ser, porque debieron habernos por lo menos generado un documento claro donde realmente estemos aprobando o desaprobando algo que conozcamos. Pero vamos, es que mira, para esto hay que entender un poco cómo funcionan las leyes, porque tú lo que primero tienes que atacar es a la Constitución, en un cambio constitucional. Cambias la Constitución, cambias la ley y se emite un reglamento. Tiene que existir esa claridad. Pero en los reglamentos nos han visto la cara toda la vida. Es que en los reglamentos se define la ley. No sé si te han visto la cara o a toda todos la vida, pero a ustedes también les han de haber visto alguna vez. No, a nosotros nos han visto la cara todos los gobiernos, porque siempre existen cambios, pero los peores cambios en materia laboral fueron durante la época de Rafael Correa. Después los cambios de impuestos, Lenín Moreno subió impuestos, Guillermo Lazo subió impuestos y este gobierno ha subido impuestos. O sea que siempre los que nos vemos afectados somos los empresarios, que cada día perdemos con más competitividad y siempre se nos acusa de querer pagar menos a los trabajadores, lo cual es falso.
Vamos con las inspecciones que hablaban. Mira, tal vez las inspecciones cuando se va a pedir un turno no sirven, pero créeme que las inspecciones del Ministerio de Trabajo afectan muchísimo el día a día de bastantes empresas que están al día en absolutamente todo. Y hay que hacer los números. Mira, $7, evidentemente, que va a ser más oneroso. Yo lo dije, pues, con anticipación en este programa. Yo lo dije, mira, nos van a cobrar más. No vas a poder, por darte un ejemplo, decir, un trabajador gana $450, divido los $450 para las 8 horas. No, si son $7, perdón, vamos a pagar más porque tienes que tomar en cuenta que tú, además, tienes que pagar los proporcionales. Si hay que cambiar el reglamento dentro de la seguridad social, se tiene que cambiar para que existan los aportes del 20,5%, que es lo que aportan los trabajadores a la seguridad social, trabajen las horas que trabajen. Ahora, yo no puedo esperar quedarme en la casa 1 hora y tener el mismo ritmo de vacaciones y los mismos beneficios que tiene alguien que va a tratar de trabajar 10 horas. Ojo, y esto se va a ir mejorando mientras sigan incrementando las ventas de los negocios, porque tienen que contratar a más gente. Entonces, si tú me dices, claro, yo quiero trabajar 2 horas, pero yo quiero mis 15 días de vacaciones al final del año. No, yo creo que nadie quiere eso, ni el que contrata, ni al que se le va a contratar. Entonces, sí, definitivamente, si yo trabajo 2 horas, no puedo pues pedir la jubilación a los 60 o 70 años, no puedo. Entonces, acá lo que se trata es de tener la libertad de buscar alternativas para trabajar más horas, para gozar de los mismos beneficios trabajando la misma cantidad de horas que el resto de trabajadores. Ojo, y siempre pagando la proporcionalidad. Yo no estoy de acuerdo con que se paguen vacaciones, además, yo evito que se paguen vacaciones porque la gente tiene que tener su momento de esparcimiento con las familias y además es un costo adicional en cuanto a la liquidez para la empresa que no es competitiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no se implemente nada y sigamos en un país donde no se puede contratar por horas, donde no podemos ser competitivos, donde no crecen las fuentes de trabajo, porque aquí a la gente lo que le importa es que se pague al burócrata al día y los empresarios tenemos que ver cómo nos matamos por ir al banco, por recuperar la cartera, por bajar los inventarios, por recuperar los márgenes, no podemos dormir ciertas noches para cubrir los gastos, pero eso sí, aquí que se quede la normativa igual, que no se pueda contratar por horas, que no podamos contratar necesariamente a más gente cuando queremos vender más o producir más. Entonces, yo no veo la lógica de decir, oiga, yo ahorita están en la posición de que son como el perro del hortelano, no comen y no dejan comer. Pero usted cree que la ciudadanía, que la pregunta era, ¿usted cree que la ciudadanía tiene claridad? Mira, las únicas 2 preguntas que realmente van a ayudar a generar cambios para producir más, para ser más competitivos, para poder abastecer mejor al mercado, para que se creen nuevas empresas, para que bajen los precios para el consumidor. Las dos únicas preguntas que sirven son, las otras pueden en materia de extradición, militares, lo que sea, pueden ayudar, pero las 2 que nos van a servir, que es el trabajo por horas y el arbitraje internacional, ya las están boicoteando, ya la gente está en contra. El arbitraje internacional, ¿por qué? Pues tú quieres que un juez que es controlado, chantajeado, extorsionado por el Consejo de la Judicatura tenga que dictar una sentencia cuando tú traes millones de dólares de invertir en este país. No, pues, el arbitraje internacional este tema sirve para ya lo abordamos acá y por temas de tiempo, pues vamos a ceñirnos a la pregunta. Repito la palabra que te dije al principio, libertad. Nadie nos da la libertad para escoger, para trabajar, para que pueda llegar la inversión. Quieren seguir con normativa tras normativa, trámite más trámite. Pero no está bravo, ¿no? Hay que acabar con la burocracia, hay que acabar con mucha normativa y resolvemos los problemas económicos. Silvia, ya vamos cerrando y claro, quisiera pues también tu opinión, lo que le preguntaba a Patricio, ¿no? Si es que la ciudadanía realmente tiene conocimiento de lo que se va a votar. Bueno, a mí me siguen quedando dudas. Yo hice varias preguntas para ver si es que Patricio era capaz de responder lo que la ministra de Trabajo no ha podido y yo sigo teniendo muchas dudas, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de proporcionales y no hablemos de proporcionales de décimos, hablemos de proporcionales en el IES.
¿Es posible que un utilidades. trabajador con una enfermedad profesional o con un accidente de trabajo tenga la misma cobertura en riesgos de trabajo o también va a ser proporcional? Cuando un trabajador por Debería horas tener vaya la al IES, misma. le van a dar la misma pastilla o le van a dar un cuarto de pastilla según las horas trabajadas. Es decir, todos los derechos adquiridos, cuando hablamos de derechos, no todos son cuantificables en la forma en la que se quieren cuantificar a través del valor hora, que a mí todavía no me queda claro al menos, ¿sí? Pero lo último, hablemos, todo sí, tiene que ser hablemos de proporcional. libertad, efectivamente, hablemos de libertad. Una persona trabajadora, y yo le pregunto eso a la gente, una persona trabajadora, cuando va a una entrevista de trabajo, cuando se sienta a firmar un contrato de trabajo, tiene la libertad de decir, vea, yo no quiero trabajar por horas, yo quiero un trabajo estable. ¿Eso va a ser posible? ¿Sí? Y yo les digo, sí. Obvio, porque Sí, va a es que ser hay más libertad. caro el Y costo lo de que la yo hora. Si yo tengo quiero una poner jornada en la laboral de mesa, 8 así como horas, no me Patricia conviene dice contratar con por hora. tanta euforia, otra cosa, la dignidad. La dignidad es importante y de eso no están hablando los empresarios. Y con esto termino, Patricio, yo no te he interrumpido, déjame terminar. Perdón. Cuando en el 2019 yo escuché, cuando ustedes presentaron, cuando tú eras presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presentaron estas 40 propuestas a la Asamblea Nacional para una reforma laboral, dijeron, casi textualmente lo repito, y no podemos proponer contrato por horas porque tenemos una prohibición constitucional. Esta consulta popular es el sueño de los empresarios. Y yo lo que le digo a la gente es, si es que esta consulta popular es el sueño de los empresarios, y dijimos, no estamos de acuerdo, Patricia, es que estamos en lados opuestos. Y si es un sueño para ustedes, para las y los trabajadores va a ser una pesadilla, ¿sí? Y así de claro, así de sencillo. Nuevamente, a mí no me quedan claridades, Patricia, lo siento, pero tú no me has logrado responder, lo que la ministra tampoco me ha logrado responder, y sabemos, efectivamente, la gente sabe, no necesitamos discutir solamente aquí, sí, yo lo único que pedí es claridades y académicas y lealtad académica en los datos también. Yo no he recibido ninguna respuesta de tu parte, pero efectivamente la gente sabe, la gente siente y la gente sufre y la gente exige dignidad. Muchísimas gracias, Patricio. Silvia, Rapidísimo, rapidísimo, mira. 30 segundos. Tú hablabas, en este país la salud es universal, de acuerdo a la Constitución. Entonces tú no puedes ir a exigir un cuarto de pastilla porque trabajaste menos horas. Eso no existe, para empezar. Y si hay que solucionar estos temas, y en materia de salud tienen que tener los mismos beneficios con menos horas de trabajo. Bueno, justamente en eso debemos trabajar, para ajustar al reglamento a la realidad de las personas en este país. Y el sueño del empresario, mi querida Silvia, es poder producir más, poder contratar más, poder reinvertir en el país, que su empresa crezca, que se mantenga una relación estable con sus trabajadores, porque cada vez que se desvincula a un trabajador, tienes una curva de aprendizaje que se rompe y punto. Entonces, muchas gracias, como Patricia. en todo lado, y mira, y mejor es tener empleo, aunque sea por horas, a no tener empleos. Y lo que no es ahora le digno tengo que dar es no 30 contar con una segundos fuente de más a empleo. Patricia, porque tengo ese corazón de madre. Perdón, a Silvia, Eso no es Patricia, digno. ya le cambié el nombre. Ya, Sí, gracias, Cuando Patricia. quieras Otra me vez, avisas para más, una asesoría legal con Radio evidentemente, Pichincha. más y mejores empleos, más y mejores empleos. No distribuir la precariedad, más y mejores empleos. Yo estaba poniendo un No hay ejemplo, cómo no estoy contratar más, diciendo no hay que cómo, no, no yo da- estoy no afiliada al IES. Gracias, Sofía, Díaz, Más por la empleo, invitación. más Gracias. empleo, más trabajo por horas, menos pobreza. No Cuide se a los dejen engañar. guaguas, mi querido Patricio, porque bueno, tiene ese derecho y el privilegio, porque no muchos tienen el privilegio tampoco de poder quedarse en la casa y cuidar a los guaguas. 10:03, hacemos una pausa, enseguida regresamos, tenemos más acá en Las Guardias. Y nos quedan unos minutos más de programa y por eso vamos a darle la bienvenida a Pablo Palacios, director ejecutivo de la Fundación Arcandina y miembro del equipo coordinador de la primera Minga Mundial por el Agua, ¿no? Y bueno, creo que hoy por hoy, más que en otras épocas, es importantísimo hablar de la importancia de cuidar el agua cuando vemos que hay una sequía que está afectando a Ecuador, que está afectando a Colombia, que incluso no pueden tener esta provisión de energía eléctrica con todas las garantías para los ciudadanos. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y saludos a todos. Yo soy Pablo Palacios, soy el director de Fundación Arcandina. Estamos impulsando la primera Minga Mundial por el Agua. Como tú dices, ahora más urgente que nunca.
Bueno, cuéntenos de qué se trata esta minga, quiénes van a participar y si es que pueden integrarse otras personas también. Por supuesto, este sueño nació en el río San Pedro, con las mingas de limpieza del río San Pedro, que impulsamos un colectivo de organizaciones, entre ellas, bueno, el colectivo Rescate Río San Pedro, Guayabamba Waterkeeper, Arcandina, y tuvimos un sueño de limpiar el río San Pedro y lo estamos logrando. Poco a poco hemos hecho 12 mingas, hemos sacado 15 mingas, hemos sacado toneladas de basura del río. En cada minga hemos tenido miles de voluntarios haciendo las mingas en silencio, pero ha sido un trabajo muy enriquecedor para la comunidad, tanto de Los Chillos como de Cumbayá. Y de ahí surgió el sueño de hacer una minga mundial, porque preocupados como está por la situación que no solamente pasa en el Ecuador, sino en todo el mundo, de esta crisis de agua que ya está prevista por las Naciones Unidas y muchos organismos internacionales que ya comienzan desde este año periodos muy fuertes de sequía en distintas regiones del mundo. El tema del agua, se prevé una crisis global del agua y si no hacemos algo pronto, pues estamos ya abocados a sufrir las consecuencias. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para cuidar estas fuentes de agua? Bueno, los expertos nos han enseñado que los páramos, por ejemplo, nuestros páramos son un tesoro natural en estos momentos. El tema de la reforestación, de sembrar el agua, ¿no? Que justamente es un proyecto maravilloso que se llama Casca y que tiene el Consejo Provincial de Pichincha, es siembra de agua, o sea, se puede sembrar el agua. Y eso tenemos que hacer ese cambio en visionar que es posible recuperar las fuentes de agua, primero no afectarlas, ¿no? Porque están tremendamente afectadas, los ríos, los lagos, los pantanos, los glaciares están tremendamente afectados por la contaminación y la basura. Y primero es limpiarlos, recuperarlos, restaurarlos, darlos amor, porque primero yo digo que hay que primero pedir perdón al agua y a la madre tierra por todo lo terrible que le estamos haciendo. Y después hay todas estas tecnologías maravillosas que se pueden hacer, pero claro, el tiempo corre en contra. Y esta minga mundial por el agua, digamos a nivel internacional, también está siendo apoyada, tiene esta contraparte. Es un sueño maravilloso que ha ido ganando los corazones de muchísima gente alrededor del mundo. La minga, como le digo, fue un sueño, una utopía nuestra, hacer una minga mundial. Y yo siempre estoy diciendo, bueno, ¿por qué del Ecuador no tienen que salir solamente malas noticias, sino algo bueno? Y nosotros con el tema de la minga estamos exportando una tecnología propia andina ecuatoriana, que puede ser una revolución en el mundo. Realmente puede ser porque la minga permite esa apropiación, esa reconexión tan necesaria con la naturaleza. Cuando uno va a las mingas, uno se reconecta, uno siente, uno puede, a pesar de que el río está contaminado, uno puede sentir esa energía que todavía tiene el río. Eso lo sienten los niños cuando hacen los dibujos. Arcandina ha hecho muchísimo trabajo con niños. Y ellos todavía dibujan un río azul. Eso es bellísimo. Y cuando preguntamos a los pedagogos o los expertos, ¿por qué? Pues me llamó la atención porque Arcandina ha trabajado con miles de niños a lo largo de estos 2 años. Los pedagogos nos dicen, es que ellos todavía le ven un río con esperanza, ellos todavía tienen esperanza. Y eso nos parece una lección hermosa que tenemos que nosotros los adultos poder ver y no defraudarles a los niños porque ellos todavía tienen esperanza en ver un río azul. La minga es un concepto hermoso, ¿no? Es un concepto que además junta esfuerzos, o sea, que nos pone a cada uno a tener esa conciencia de que no estamos aislados de todo, del entorno natural, ¿no? Y esto creo que hay que irlo también rescatando porque muchas veces la gente se va a vivir en la ciudad y se olvida de dónde viene, se olvida de que está conectado con la tierra. Exacto. La minga, yo digo que como tecnología social propia andina, es un dar la mano, ¿no? Darse la mano. Y en este caso nosotros estamos dando la mano a la naturaleza, ¿no? Y creo que además de dar la mano, también tiene un efecto sanador a nivel social. La minga reconstruye el tejido social porque nos une, porque nos identifica, porque estamos ahí juntos. No importa la edad, a veces hay niños, a veces hay personas jóvenes de todo tipo que se unen a hacer la minga y cuando estamos sacando la basura somos uno solo. Entonces la minga reconstruye y apoya este fortalecimiento del tejido social tan necesario en estos momentos, pero también y yo creo que tiene efectos sanadores porque
he visto tantos casos de personas que llegan a las mingas deprimidos, con ansiedad, con algún dolor, y cuando salen les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me dicen, me siento feliz. Estoy feliz. Estoy sucio, cansado, adolorido, pero estoy feliz. Estoy feliz. Claro que sí, ¿no? Y además que luego viene la pambamesa, ¿no? Cuando se hace una minga, cuando se hace un encuentro comunitario. Exacto. Ese es el sentido de una minga vivencial, digo yo, ¿no? Comenzamos con un ritual de salud al agua, al río, en donde van taitas o sabios de la visión andina, pero también puede ir cualquier persona que tenga una visión espiritual, digo yo, religiosos, católicos, budistas, porque todos tenemos que reconectarnos con la naturaleza. Y luego de eso hacemos la minga y luego hacemos la pambamesa y intercambiamos momentos, intercambiamos los alimentos cocinados, las habas, los choclos, los chochos, evitamos que sean productos manufacturados. Entonces el hecho de sentir eso a la gente les llena de una energía increíble. O sea, salimos y hay música siempre. Entonces las mingas son actos festivos. Como en respuesta a la pregunta, la minga va a estar en este momento, ya está en 100 sitios alrededor del mundo, en lugares tan distantes como la India, Kenia, Filipinas, México, Estados Unidos, muchos países de Centroamérica, en Colombia. Tenemos una diversidad de países y de grupos en Europa, por ejemplo. Hay grupos que se han unido en el centro de Europa y están fascinados y están preparándose con una ilusión increíble. Y es esto, ¿no? Es este sueño que nace desde el río San Pedro aquí en el Ecuador. A veces no se sienten como un puntito en medio de tantas cosas que pasan así, ¿no? Un puntito de esperanza, pero también que puede ser de desesperanza al ver que no todo el resto de las personas pues copia el mensaje o lo entiende o lo acoge. Bueno, yo vengo trabajando en el tema ambiental desde hace más de 30 años con Arcandina, y al inicio mucha gente apoyó y valora el legado de Arcandina, pero también hubo gente muy crítica, ¿no? Decían, bueno, tú estás perdiendo tu dinero y estás haciendo un tema que no es importante. Lastimosamente todas las predicciones con relación, por ejemplo, al cambio climático se han cumplido y se han sobrepasado. Las previsiones de esto que está pasando ahora, de las lluvias, de las sequías, se ha sobrepasado lastimosamente. Entonces, claro, sí da angustia y desesperación de ver que todavía falta una cultura ciudadana frente al gravísimo problema del agua. Quito sigue siendo una de las ciudades que consume y que derrocha agua, pero de una forma cruel y terrible, ¿no? Y los que sufren de esto no solamente somos los humanos, o sea, sufren los animales, sufren las aves, sufren las plantas. Yo el otro día veía un charquito por ahí en una calle donde los pajaritos pues, vieron el charco y se pusieron a bañar ahí, desesperados por el calor que están sufriendo. Entonces, o sea, no solamente hemos hecho un mal terrible, ¿no? Y no estamos haciendo mal a la humanidad, sino que no pensamos también que estamos rodeados de estos seres maravillosos y de las plantas y los árboles que nos dan la vida, y que estamos también a ellos sometiéndoles a esta tortura terrible que estamos viviendo ahora con este sol tan fuerte como está afuera. Entonces, antes era abril, aguas mil, ¿no? Aguas mil, exactamente. Entonces, yo digo que, bueno, tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir luchando, por eso estas mingas son muy importantes, yo creo, ahora más que nunca. Y nos da mucho gusto decir que aquí, por ejemplo, en el río San Pedro, vamos a hacer 4 mingas. Es un hecho histórico, inédito. Vamos a hacer una minga en Mejía, donde está cerca del río San Pedro, luego con un grupo rotario, luego también en Sangolquí, con el municipio de Rumiñahui, y va a estar la Fundación Arcandina, va a estar el Club Rotario, van a estar colegios, y va a ser una fiesta muy bonita. Y también en Cunuyaco la prefectura va a tener un frente que ellos han decidido apoyar, unirse. La prefectura va a tener un frente en Cunuyaco justo en las piscinas, porque ahí ellos detectaron lastimosamente que, bueno, la gente que va a las piscinas arroja la basura ahí. Entonces es una fuente terrible ahí de contaminación. Y la cuarta minga es en el Parque Algarrobos, un poquito más abajo, a la altura de la Escala, donde ahí tendremos como la minga central, digamos. 4 mingas en el río San Pedro es inédito. ¿Esto cuándo es?
Es el sábado. Este sábado. Este sábado, sí. Antes de la consulta popular. Antes de la consulta popular vamos Bueno. a salir ahí renovados. Claro, hay que ocuparse en cosas positivas, ¿no? Sí. Y construir comunidad, este tejido social. ¿Cómo pueden contactarse nada más para cerrar? ¿Tienen redes sociales, números de teléfono o simplemente van a estos puntos y se suman a qué hora? Comenzamos a las 8:30 en los 4 puntos. Sí es bueno que se junten o miren las redes sociales del colectivo Rescate Río San Pedro, Minga Mundial por el Agua, de Arcandina. Ahí va a estar la información de los clubes rotarios, también van a estar la información y los mapas, ¿no? Porque a veces, o sea, se necesita un mapita son accesibles todos los sitios, pero es mejor que vayan con un mapa. Y bueno, pues a través de Fundación Arcandina yo he encantado de darles toda la información. Muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy y por cerrar bien bonito este espacio de las Warmis de este día jueves. Pablo Palacios, director ejecutivo de la Fundación Arcandina, hablándonos acerca de esta primera Minga Mundial por el Agua y que va a tener estas jornadas tan interesantes, tan lindas, el día sábado desde las 8:30 de la mañana. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Nos despedimos, 10:16. Gracias, Patito, Estefanía, Esteban, Carlitos, a todo el equipo que está acá tratando de mantenernos al aire en medio de estos cortes de energía eléctrica de 8 horas. Nos vamos, chao, chao.